Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook Desde la Trinchera, donde vamos a subir mayor información referente a nuestro programa. También cualquier comentario, duda, pregunta, sugerencia, tema que les gustaría que tomáramos, también háganoslo llegar en esta página de Facebook. Así es, si quieren sugerirnos algún tema, pues mándenlo y lo vamos a ir programando si es que no lo hemos tratado ya. Estábamos platicando sobre el desarrollo del arma blindada hasta la Segunda Guerra Mundial. Acabamos de repasar algunos detalles importantes, las características que tenían los tanques de la Primera Guerra Mundial. De hecho, el primer tanque como tal, con lo que ahora conocemos, fue el diseño francés, el Renault FT-17. Fue el primero que tuvo lo que ahora ya es muy común. Tenía una torreta giratoria, tenía un cañón montado en esta torreta giratoria, tenía una ametralladora de defensa y tenía sus orugas, y no tenía esta rueda de contrapeso que también servía para girar. No la llevaba porque estaba diseñado de una forma más eficientemente. Entonces el tanque como tal, el FT-17, es digamos que el abuelito de todos los tanques modernos. Otra característica que tenía el Renault FT es que era muy chiquito, solo le entraban dos tripulantes, que era el conductor y el artillero. De hecho, este Renault FT, como fue un tanque tan exitoso, llega el momento en el que mandan a Estados Unidos algunos Renault para que los copien y con esos los fabricaran allá en Estados Unidos y se encargaran de surtir a todo el mundo. Cuando se forma la primera compañía, la primera división blindada de los norteamericanos, el primer comandante fue el general George Patton Jr., el famoso general de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, cuando él ya estaban allá en Europa y empiezan a recibir sus tanques, se dan cuenta de que de toda su compañía, el único que sabía manejar tanques era él. Y entonces él tiene que ir a la estación de trenes e ir a sacar uno por uno, porque nadie más sabía cómo tripular un blindado. De hecho, los Estados Unidos eventualmente se les hace muy caro, muy poco eficiente esta nueva arma, y prefieren mejor mantener sus unidades de caballería. Es un error que más tarde, cuando empieza ya la carrera armamentista, como que tenía como final la Segunda Guerra Mundial, les va a pesar porque estaban muy atrasados en cuanto a desarrollo de tanques. De hecho, el nombre tanque cuenta la leyenda, que precisamente los británicos estaban haciendo los prototipos del primer tanque que se conoce como tal, que se le llamó Little Willie o Pequeño Willie, y entonces a los fabricantes o a los obreros les decían que eran tanques que se podían mover para llevar agua allá en la guerra de Mesopotamia. Entonces por eso es que les empezaron a llamar tanques, y de ahí viene entonces el nombre tanque. El término correcto es blindado, pero bueno, ya se les quedó ese nombre con el que todos lo llamamos. El nombre genérico, todos son tanques. Bueno, la primera vez que se estrenan en batalla los blindados fue en 1916. En esta fue una pequeña batalla donde entraron en la acción algunas pocas unidades y se dieron cuenta, los franceses y los británicos se dieron cuenta de que esta arma podía tener muchísimo éxito, porque cuando el primer tanque se presenta en batalla, pues los alemanes no saben qué es, en primera, en segunda hacían un escándalo espantoso, iban disparando fuego, iban con los cañones, iban con las ametralladoras y logran romper esta parte del frente. Sin embargo, y como les decíamos, los tanques eran poco fiables, y entonces de 5 que avanzan, de repente nada más hay uno que sobrevive y se regresa, porque todos los demás o fueron atacados fueron destruidos, o se quedaron atorados en las grandes trincheras, o se descompusieron. De hecho, dice la leyenda que cuando la primera vez que los soldados vieron el tanque, que fue el tanque inglés, los soldados alemanes se quedaron paralizados de terror porque no sabían qué era. Como dice Nacho, hacía mucho ruido y además iban disparando, y además brincaban las trincheras y pasaban encima del cable de alambre, etcétera. Entonces era bastante atemorizante y se morían de miedo y no sabían qué hacer, y de hecho era más el impacto psicológico que el daño que pudieron haber hecho. Como dice Nacho, eran bastante poco fiables. De hecho, ya después, conforme fue avanzando la guerra, ya le fueron perdiendo el miedo, y entonces era muy común que cuando llegaba una ofensiva de tanques, se quedaban 2 o 3 adelante porque los otros se habían quedado descompuestos, y entonces ya los soldados habían aprendido a echarle granadas a los conductos de ventilación,
o sabotearlos de alguna forma, y entonces, pero al principio sí fue un caos impactante en los soldados alemanes, el terror que les causaba ver estos moles de acero. La segunda batalla, que de hecho la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que esta fue la primera batalla de tanques, fue en Cambrai en 1917. Como les comentábamos, después de haber visto que habían sido un éxito el desempeño de los blindados, deciden reunir a una gran cantidad de blindados para que pudieran atacar y pudieran romper la línea del frente. Esto se materializa en Cambrai en 1917. Lograron juntar 500 tanques. Entonces, cuando comienza la batalla de Cambrai, el primer día los tanques tienen mucho éxito, comienzan a avanzar, pero para el segundo día llegan a una línea en la que pasan rápidamente y había como un gran espacio en blanco, y se dan cuenta que los alemanes les empiezan a disparar con cañones. Ahí es cuando desarrollan lo que eventualmente sería el primer cañón antitanque. Modifican su artillería de campaña, modifican sus cañones de 75 milímetros para que tengan un cañón más largo, y entonces con ese le disparaban directamente a los tanques y los volaban por pedazos. De esos 500 tanques se perdieron 150 en este día, cuando se toparon con lo que fue la primera artillería antitanque. Sí, incluso los primeros tanques también alemanes fueron el A7B. Los alemanes también se dieron cuenta de la necesidad que representaba el tener un tanque, el beneficio que tenía tener un tanque, y se pusieron a desarrollar un tanque que eventualmente se convertiría en el A7B, del cual solamente construyeron 20. Y además era básicamente una caja de zapatos con ruedas, ¿no? Digo, la forma más fácil de describirla. Y además tenía 18 tripulantes. Tenía 12 ametralladoras y aparte tenía toda su tripulación, más aparte el artillero. Entonces, los mecánicos. Entonces era realmente ridículo y bastante ineficiente, y al final resultó ser un gasto de dinero porque no servían para gran cosa. Y además también tenían el problema de que no podían pasar las trincheras, entonces quedaban atorados. Los franceses también desarrollaron bastantes tanques, aparte del FT-17, que fue el primer tanque moderno. También tuvieron otras empresas que desarrollaron lo que se convertiría en el Schneider, y una variación que hizo una empresa distinta que se llamó el Saint-Chamond. Eran básicamente también unas cajas de zapatos con ruedas, y entonces eran bastante imprácticos por lo mismo. La idea era que entre más largos pudieran pasar las trincheras más fácilmente, pero eventualmente la idea fue bastante tonta, porque se dieron cuenta que no necesariamente una cosa conlleva a la otra, ¿no? Entonces sí, al principio la idea era hacerlo lo más largo posible, pero pues no funciona la idea. Eventualmente termina la Gran Guerra, y entre el Tratado de Versalles dicta que los alemanes, aparte de que no pueden tener un ejército numeroso, restringen su aviación, restringen sus navíos, también les prohíben el que ellos hagan tanques. Entonces Alemania, que tan famosos se hicieron por sus blindados durante la Segunda Guerra Mundial, deciden manufacturarles, por decir algo, a otros. Entonces crean centros de investigaciones en Rusia, crean centros de investigaciones en Italia, también se van a Inglaterra y comienzan a trabajar allá, comienzan a trabajar en lo que va a ser eventualmente la segunda generación de los blindados. También otro de las características que tiene la posguerra de la Gran Guerra, es que los estrategas y la gente que se dedica a crear las estrategias se dan cuenta y comienzan a analizar qué fue lo que pasó durante la Gran Guerra. Y existen dos hombres que son muy famosos y que se les conoce como los padres de la estrategia blindada. Uno se apellidó Fuller y el otro era Lidl-Hart. Ellos, entre así a grosso modo, dictan que cuando tú vas a hacer un ataque de blindados tienes que concentrar toda tu fuerza en un solo punto y de ahí explotarlo para poder romper la línea del frente. Otra cosa que ellos dicen es que tú no tienes que supeditar los tanques a la infantería, sino que es al revés. La infantería se la das a los blindados y crean lo que eventualmente sería algo que los alemanes le dieron como el Panzerwaffe. Ellos piensan que puede existir una cooperación entre la artillería, entre los tanques, entre los radios y entre la aviación, para que con eso crees un ejército que sea muy móvil, que sea muy rápido y que pueda romper las líneas del frente.
Bueno, aquí tenemos algunas preguntas del público. Adán Luna, ¿los tanques se diseñan en serie como los coches? Bueno, se diseñan, hay una empresa que se dedica a diseñarlos, o hay diferentes buros o empresas, y sí se hacen en serie, hay fábricas donde los hacen por montones. Gerardo López, para cada guerra se fabrican tanques diferentes. Bueno, no necesariamente que sea específico para esa guerra, sino en una guerra normalmente utilizas lo más moderno que tienes. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, los tanques fueron hechos exclusivamente con ese principio de romper las trincheras. Para la Segunda Guerra Mundial ya viene lo que está hablando Nacho ahorita de la Panzerwaffe, de lo que es la Blitzkrieg, que finalmente esta idea de, se dieron cuenta que el tanque más efectivo había sido el FT-17 porque era chiquito y rápido. Los tanques lentos y grandotes no funcionaron para nada. Entonces toda la escuela de tanques se abocó a fabricar tanques con este principio, ser tanques pequeños, rápidos, que fueran muy funcionales, concentrarlos en un punto y correr o llevar además del tanque una serie de equipos de soldados que te van apoyando y ir rápidamente a los puestos de comando, de abastecimiento, logísticos, para poder parar al enemigo, ¿no? Entonces ya no era una guerra de trincheras. Esto eventualmente se convierte en la doctrina Blitzkrieg, que los alemanes fueron los primeros, aunque no fueron los que la inventaron, ellos fueron los primeros que la supieron explotar. Bueno, Anónimo, ustedes utilizan claves y términos muy específicos y dan por hecho que quienes los escuchamos lo sabemos. ¿Por qué no hacen un programa de conceptos básicos? Bueno, de hecho ya lo habíamos pensado, nos han estado dicho eso. Entonces sí, estamos pensando hacer algo que se llame Militaria o Términos Militares 101, donde vamos a hablar de términos militares básicos para aquellos que... Y además también, si ustedes tienen dudas o alguna pregunta, ya sea aquí en la de Incorporación Inmanente o mejor en nuestra página de Facebook Desde la Trinchera, cualquier término que ustedes tengan duda o que quieran que les expliquemos, con mucho gusto estamos para servirles. Bueno, pues ya les comentamos muy brevemente cuál es la historia del blindado. Vamos a dar un segundo programa para que tratemos cuál es el salto de los tanques ligeros a los medios y hasta llegar a los monstruos como un mouse. Los supertanques, los tanques de pizarrón que nunca se construyeron, pero que eran gigantes, no eran gigantes, eran enormes. Así es, entonces comienza lo que es la carrera blindaje contra cañón y es una historia muy larga. Vamos a pasar un pequeño corte que Ícaros ya nos quiere matar y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.